Pablo Hueves, nuestro especialista en asuntos internacionales. Hola Pablo, bienvenido. Qué gusto Pablo, saludarte. ¿cómo va? Para mí estar con ustedes, Pablo, Ezequiel, compañeras de la producción, el control central y toda nuestra teleaudiencia federal, es un gusto muy grande estar con cada una y cada uno de ustedes. Bueno, evidentemente el gran debate que da el mundo a esta hora tiene que ver con lo que ha ocurrido en Italia, lo venías contando, la fuerza que estaba cobrando la extrema derecha, fascista, digámoslo, no como una calificación nuestra, sino porque ella misma habla de Mussolini, legitima lo de Mussolini y el fascismo. Giorgia Meloni, ¿qué significa para el mundo, Pablo? Bueno, ha hecho la mejor introducción que se podría dar. Hoy tuve la posibilidad de conversar con quien es mi director de tesis de Maestría de Derechos Humanos, es funcionario de Naciones Unidas, el doctor Fabián Salvioli, quien se encuentra fuera del país precisamente dando una serie de conferencias en Europa, y coincidíamos en el hecho de cómo se autodenominan liberales quienes en realidad utilizan la palabra libertad para ocultar su amor por el uso de la fuerza, por la violación de los derechos humanos y por una malentendida manera de entender las libertades públicas. Giorgia Meloni es directamente lo que en ciencia política se llama el profascismo. ¿Cuál es la diferencia con el fascismo mussoliniano? Que el fascismo mussoliniano prescindía de la democracia. Ahora bien, el profascismo, estoy hablando no solamente de Giorgia Meloni, estoy hablando de Zemmour y Le Pen en Francia, de Vox en España, de Bolsonaro en Brasil, de Donald Trump en Estados Unidos, de Milei y Bullrich en Argentina. Son personas que se amparan detrás del cuestionamiento a discursos de derechos humanos, lo que pone a la defensa de derechos humanos a la defensiva. Y yo insisto en esto con el libro del periodista Pablo Stefanoni, que se llama La rebeldía se volvió de derechas. Hoy, estos grupos, a diferencia de las derechas de hace tan solo 20 años, tienen discursos que son verdaderamente apología de lo peor de las dictaduras. La señora Giorgia Meloni no solamente ha dicho que Mussolini era una buena persona que quería lo mejor para Italia, ha dicho que Vladimir Putin es un hombre que quiere lo mejor para Ucrania y por eso quiere sacar a los neonazis del gobierno de Ucrania. Yo publiqué el domingo por la noche en mis redes sociales que Vladimir Putin debía estar descorchando la segunda botella de champán, o de vodka, mejor dicho, luego de conocer los resultados. Por supuesto, porque Giorgia Meloni, Pablo y Ezequiel, va a significar, primero, una confrontación dentro de la Unión Europea. Va a obligar a la Unión Europea a posiciones más moderadas respecto de Ucrania en contra de Rusia, o directamente se va a manifestar abiertamente en contra de las posiciones de la Unión Europea. Segundo, es un cuestionamiento a las políticas crediticias y económicas de la propia Unión Europea. No creo que planteen salir del euro. Ellos ya saben lo que le pasó a Grecia cuando lo planteó, pero hoy por hoy que haya triunfado el profascismo en Italia, porque no es solamente Giorgia Meloni. Giorgia Meloni es el mascarón de proa de Berlusconi y de Matteo Salvini, que son quienes ayudan a una mayoría como no se veía hace décadas en Italia. Les comento a ustedes dos y a nuestra teleaudiencia federal que en Europa, como hay sistemas parlamentarios, cosa que en América no conocemos, el gobierno se ejerce a través de gabinetes elegidos por las cámaras. Normalmente son las cámaras de diputados o la Cámara de los Comunes en el Reino Unido o la Cámara Baja. Pero en Italia son las dos cámaras. Eso hace que Italia tenga el récord de inestabilidad política en gran parte del mundo. Pero por primera vez, estoy leyendo en este momento, precisamente, la República de Italia. Les puedo asegurar a ustedes que en las dos cámaras, en el Senado, donde hacen falta 201 votos para la mayoría, el grupo de Giorgia Meloni tiene 221. Y en la Cámara de Diputados, donde hacen falta 420 diputados para la mayoría, el grupo de Giorgia Meloni tiene 510. Es decir, van a poder gobernar a gusto. Se prevé un periodo de estabilidad, salvo que se quiebre este grupo, pero entiendo que Matteo Salvini aprendió la lección, particularmente porque no le fue muy bien a su partido el domingo pasado.
pero Pablo y Ezequiel, los grupos de izquierda, los grupos pro-Europa, los grupos anti-Vladimir Putin, les ha ido muy mal en las elecciones. Van a hacer una alianza en Europa junto con la derecha extrema nazi de Orbán en Hungría y obviamente, vuelvo a repetir, vamos a ver cómo se fractura la unidad anti-Vladimir Putin de la Unión Europea. Pablo, ¿y cómo se llega a esta situación? Digo, pienso en el electorado. ¿Por qué un cambio tan radical? ¿A qué obedece? Es una excelente pregunta y creo que la respuesta tiene múltiples causas. En primer lugar, yo creo que la cuarentena y la pandemia ha pegado fuerte y ha permitido que las oposiciones, normalmente de extrema derecha, utilicen la palabra libertad respecto de las políticas públicas que exigían quedarse en casa, limitar determinadas actividades, y eso, amén del desgaste de las políticas públicas de determinados gobiernos, ha hecho surgir los discursos fáciles. En segundo lugar, creo que se amparan también en errores de quienes, tengo que asumirlo, a quienes defendemos los derechos humanos, en un discurso que desde la década del 80 se ha tornado lamentablemente casi que rutinario. Entonces, hoy por hoy, alguien como Milei o como Bullrich que digan hay que permitir el uso de armas, basta de los ladrones en las calles, basta de que vengan con el verso de que las mujeres están tratadas desigualmente con los varones. Bueno, nos está demostrando que mucha gente lo pensaba, pero que era políticamente incorrecto decirlo. Hoy, insisto, me baso en Pablo Stefanoni, el discurso políticamente incorrecto es el que está permitiendo triunfar. Alguien que como Vox en España ponga un afiche gigante con fotos de niños africanos diciendo ellos son los asesinos en potencia de tu abuela y el gobierno español les da dinero, ¿cómo das vuelta a eso? ¿Cómo das vuelta un discurso de ese tipo? Ezequiel y Pablo, hoy por hoy, decir que un delincuente que te mata por 50 pesos no merece estar vivo, decir esa frase me llevó 3 segundos. Pero explicar que la razón de ser del Estado no es la muerte, sino la reinserción, a mí me llevaría por lo menos 20 minutos explicarlo. Eso a mí me pone a la defensiva y ustedes dos, que son eximios comunicadores, saben que en la ciencia de la comunicación, cuando te ponen a explicar o te ponen a la defensiva, ya perdiste el debate. Antonio Gramsci decía, el viejo mundo está desapareciendo, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro aparecen los monstruos. Me quedo con los nombres con los que fuiste recorriendo el mundo. Aquí también, claramente, hay un acercamiento a la derecha, ¿no? Lo que está pasando con Milei, que formaría parte de una alianza claramente con otros partidos más democráticos y más grandes de la derecha. Y no deja de llamar la atención todo ese fenómeno. La otra pregunta es, ¿en qué fallaron los que tienen otra convicción del hombre y del mundo, no? Pablo Stefanoni contestaría que en realidad a partir de los 90, cuando se vio este avance del neoliberalismo y esta destrucción del estado de bienestar avalado electoralmente por gran parte de las sociedades, la izquierda se volvió casi conservadora. ¿Por qué? Porque empezó a pensar que seguir batiendo el parche de ciertas reformas, etcétera, podía dar lugar a que se profundicen los gobiernos de derecha y conservadores. Entonces, al ponerse la izquierda casi en una posición de, bueno, no hagamos bolas, mantengamos el estado de bienestar o lo que queda de él, etcétera, permitieron el surgimiento de discursos que empezaron a apropiarse de la queja social de la cual el centro izquierda y la izquierda abandonaron en su defensa. Esto es muy complejo, pero cuando ustedes lo escuchan a Bolsonaro, cuando ustedes lo escuchan a Donald Trump, ustedes no saben si están escuchando a un fascista o a un obrero que ha perdido su trabajo y que está luchando en contra de las multinacionales. Quiero decirles que a Donald Trump, multimillonario, empresario, evasor norteamericano, lo votaron fundamentalmente para presidente los obreros que habían quedado sin trabajo en el norte, un norte históricamente demócrata y centroizquierda, porque él era el único que criticaba a el NAFTA y de la misma manera advierto cómo le va a ir mal a los socialistas en España que sostienen
que la gente tiene que dejar de consumir gas y energía eléctrica, que tienen que bancarse el calor o que tendrán que bancarse el frío, mientras que la extrema derecha sostiene que ese es el costo de criticar a Vladimir Putin. Claro. Usted se va a morir de frío o calor por culpa de un gobierno que ideológicamente dice que hay que defender a una falsa democracia como Ucrania. Hoy por hoy, a mí me toca escuchar en Argentina, en las aulas universitarias, gente que sin el menor análisis ideologiza la política exterior y a partir de la ideologización de la política exterior defienden cualquier cosa con tal de oponerse a algo. Es decir, hoy por hoy, posiciones como pro-China, pro-Rusia, sin analizar las políticas de derechos humanos, son, entre comillas, populares en ciertos sectores. Cuando una señora como Patricia Bullrich dice que Argentina tiene que reconocer a Kosovo, es tan irresponsable, porque reconocer a Kosovo implica renunciar a las Malvinas, pero lo está diciendo alguien que sin el menor análisis y sin la menor capacidad de razonar ante la opinión pública, obliga a quienes somos malvineros y quienes defendemos el derecho internacional público a tomar posiciones que nos obligan a explicar, y vuelvo a repetir esto, como bien lo planteaba Gramsci, cuando uno tiene que defender o ponerse a la defensiva o explicar, uno ya perdió el debate. Lo estamos viendo con la editorial de La Nación respecto del atentado a la vicepresidenta de la República. Pero ¿tenía que salir la bala para que entendamos que hubo un atentado? ¿Hasta dónde puede llegar el odio político? Sí. Y en ese sentido, fíjense ustedes que hasta el propio Joseph Biden ha tenido que pararle la mano a Bolsonaro diciéndole que más vale que el domingo se respete el resultado electoral, porque este hombre, Bolsonaro, que vive diciendo que a su victoria, a su proceso revolucionario, hay que defenderlo en la calle y con armas, está abriendo la puerta para desconocer la victoria de este hombre que estamos viendo en pantalla, que es Luis Ignacio da Silva. Eso no es cualquier discurso, Pablo Ezequiel, no es cualquier discurso, porque la deslegitimación discursiva de las instituciones es el paso previo para la legitimación de la violencia política y de la violencia social. Lo estamos viendo en Argentina, donde parece que el decir que todo lo que hace determinado partido político o determinada orientación ideológica merece y debe ser cuestionado, y por todo lo que se diga en contra de está bien. Yo les digo, basándome en Datafolla, ustedes y nuestra teleaudiencia merecen que les diga la fuente, ese hombre que veíamos hablando, Luis Ignacio da Silva, ganaría el domingo por entre 12 y 14 puntos encima de Bolsonaro. Lula ha tenido un estancamiento, pero creció 3 puntos esta semana, debido a lo que en sociología política se llama el voto útil. Particularmente, Ciro Gómez ha perdido electorado a favor de Luis Ignacio da Silva. Bolsonaro se ha estancado en 33 puntos. Pero no se olviden de algo. En sociología política hay algo que se llama el voto vergüenza y hay algo que se llama el voto miedo. En estos 3 días que faltan de campaña electoral, vamos a ver de qué manera los candidatos pretenden azuzar el temor del electorado para buscar agua para su molino. Esto es esencial en la última parte de las campañas electorales, que habitualmente dura entre 8 y 5 días. Meter miedo para que el electorado indeciso se manifieste a favor de posiciones más bien conservadoras. Sí, pensaba en esto, Pablo, también respecto al tema, y me quedo pensando siempre en la decisión de las masas, ¿no? En estas radicalizaciones continuas, ambivalentes, que no solo sufren los países de América Latina, sino también de Europa. Y al medio, los daños estructurales históricos que quedan, ¿no? en los países y en generaciones, producto de malas decisiones. Sí, lo que sí es invocar, lo que está prohibido es invocar a la violencia y a la violencia social. Lo otro son discusiones ideológicas. Total. Hoy volvieron a matar a un seguidor de Lula en un bar, una persona que reconoció que iba a votar a Lula. Eso es el pecado contra la humanidad. Exactamente. Exactamente. Pablo, miren, sí. Pablo, Ezequiel, ustedes dos que saben lo que es tener un micrófono y una cámara delante y saben lo que es tener que moderarse en una palabra, saben precisamente que el uso del lenguaje determina, limita y condiciona. No es lo mismo decir una palabra que decir otra.
Yo vengo de Buenos Aires, que me tuve que ir a hacer ver con médicos, una cuestión periódica. Les puedo asegurar que las cosas que he escuchado de mozos, de taxistas, de la propia médica que me atendió, bueno, eso nos explica muchísimas cosas. Yo vuelvo a repetir, sugiero la lectura de un libro que me parece de lectura imprescindible, de Mariana Moyano, que se llama Trolls, Sociedad Anónima, y que explica cómo, a partir de 2007-2008, con la generalización de las redes sociales, hoy por hoy, la capacidad de los medios de establecer líneas perdurables en el tiempo, estoy hablando por horas, 12 horas u 8 horas, es casi imposible. Hoy, Twitter, Instagram y Facebook hacen que una encuesta que se publica ahora, que son las 19, a las 19:07, ya cambió totalmente el sentido. Pablo, gracias por tu tiempo, ha sido como siempre un Pablo. placer. A ustedes, un gusto y nos vemos la semana próxima. Quiero saludar muy particularmente a la comunidad judía que desde la primera estrella del domingo pasado están festejando, celebrando el Rosh Hashanah 5783. Una anécdota. A ver. Para la comunidad judía no se dice feliz año nuevo, se dice año nuevo bueno. Y por eso las comidas de ayer y de hoy son manzanas con miel y muchas cosas dulces, esperando que el año sea dulce y sea bueno. ¿Cuánto que nos faltaría a los argentinos y a las argentinas desearnos año bueno y ser un poquito más dulces entre nosotras y entre nosotros, ¿no? ¿Cuánto que aprender, no? Ayer estuvimos degustando la manzana con la miel. Gracias, Pablo. Un abrazo grande. A ustedes, muy buenas tardes. Chao, Pablo.